Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener la clase sobre cinética, regulación e inhibición enzimática. Los objetivos que vamos a cumplir son los siguientes: describir qué es la cinética enzimática y qué factores generales la influyen, explicar la curva que describe la variación de la actividad enzimática en función de la variación de la concentración de sustrato, definir la constante de Michaelis, lo que se llama la Km, y su relación con la afinidad de las enzimas por sus sustratos, comparar los valores de la Km de la glucosinasa y de la exocinasa y explicar su significado en los procesos metabólicos en que participan dichas enzimas en hígado y cerebro, describir qué es la regulación enzimática y explicar su importancia, explicar cómo funciona la inhibición por producto y cuál es su importancia, describir qué es una ruta metabólica, definir las enzimas alostéricas y explicar su funcionamiento, destacando qué son y cómo actúan los efectores alostéricos negativos y positivos, explicar cómo afectan los efectores alostéricos la afinidad de las enzimas por sus sustratos y cómo se visualiza en gráficas de cinética enzimática, ejemplificando con una enzima particular, explicar la importancia de las enzimas alostéricas, describir la modificación covalente y ejemplificar con una enzima particular, describir la inhibición enzimática competitiva y no competitiva, explicar cómo funciona y cómo se distinguen experimentalmente, explicar la utilidad de la inhibición enzimática competitiva y no competitiva en la medicina, ejemplificando cada una. Bueno, las enzimas tienen una importancia que ya se ha comentado en clases anteriores, fundamentalmente relacionada con el aumento de la velocidad de reacción. O sea, no perdamos de vista que las enzimas son catalizadores de reacciones químicas. La vida celular es un conjunto de reacciones químicas y para que esto se pueda dar de manera homeostática, la velocidad tiene que ser muy grande. De tal manera que ahí vemos la importancia de las enzimas y lo que vamos a revisar el día de hoy son características que tienen que ver con la funcionalidad de las enzimas. Nos va a mostrar esta clase varios aspectos que pueden modificar la actividad enzimática y algunas características que nos hacen entender con más facilidad cómo estas enzimas son reguladas, cómo pueden ser inhibidas, ya con una intención, digamos, que farmacológica. En la farmacología humana existe mucho de inhibición enzimática. Vamos a presentar algunos ejemplos sobre este tema. Entonces, cinética es algo que nos habla de velocidad. Cuando hablamos de cinética enzimática, estamos hablando de factores que pueden modificar la velocidad eh, con que actúan las enzimas, o sea, modifican la actividad enzimática. Y no olvidemos que la actividad enzimática se relaciona y se visualiza, de hecho, a través de la velocidad de reacción. Una cosa va íntimamente relacionada con la otra. Tengo más actividad enzimática, tengo más velocidad; menos actividad enzimática, menos velocidad. Y los factores que influyen en modificar la velocidad de las reacciones o de la actividad enzimática son algo que ya hemos mencionado anteriormente: el pH, la temperatura. En esta clase vamos a hablar de concentración de sustrato y aspectos muy importantes derivados de esto. Asimismo, veremos, como decía, los efectos inhibidores que pueden actuar sobre enzimas y de esta manera generar efectos farmacológicos benéficos para el paciente en diferentes patologías. Ok, vamos a entrar con el efecto de la concentración de sustrato. Recordemos que el sustrato es la sustancia sobre la cual actúa una enzima. Decimos en general en singular, pero puede ser que tengamos reacciones donde haya más de un sustrato. A más B produce C más D, entonces A y B son sustratos. Entonces, me voy a ir directamente a una gráfica con la que vamos a poder entender este tema de la cinética enzimática. Y consiste, como vemos aquí en la gráfica, en abscisas. Estamos eh, eh, poniendo datos de concentración de sustrato, o sea, valores crecientes de concentración de sustrato. Son unidades arbitrarias, ¿sí? que
nos indica que estamos poniendo en cada ensayo que generamos un nivel mayor de concentración. Y en las ordenadas estamos revisando la velocidad de reacción. Si tengo más velocidad de reacción es porque tengo más actividad de la enzima. Entonces, aquí quiero aclarar una cosa. Cada punto de esta gráfica es producto de un experimento. Es decir, si yo coloqué este punto aquí, es porque hice un ensayo independiente en donde puse esta concentración de sustrato muy, muy pequeña, como pueden ver aquí, y registré la velocidad con que estaba trabajando esta reacción y encontré este resultado, digamos que más o menos es 0.035, una cosa así. Entonces yo experimentalmente encuentro que a esta concentración de sustrato, que es muy baja, pues aquí serían como 500, aquí estaremos hablando como de 50, ¿no? O un poquito más. Con 50 unidades encuentro más o menos 0.035 de velocidad. Entonces con esos datos que obtengo experimentalmente, pongo aquí el punto. Y luego, si pongo este otro aquí es porque ensayé de manera independiente una concentración de sustrato un poco mayor, quizá fue de 100 unidades, y cuando hice eso encontré una velocidad de, digamos que 0.6. Y así con cada punto, ¿no? Digamos aquí, usé ya más o menos 500 unidades y encontré una velocidad de 0.22, ¿no? Digamos. Entonces, los puntos son resultado de datos experimentales en donde yo coloco concentraciones variables de sustrato crecientes y voy registrando la velocidad que desarrolla la reacción, lo cual es un reflejo de la actividad enzimática. Entonces, me describe esta trayectoria. Como pueden ver, es una trayectoria que tiene varias etapas, en donde puedo observar que en la primera fase, cuando los niveles de concentración son muy pobres, son muy bajos, encuentro que la velocidad varía de manera casi directamente proporcional con el aumento de concentración. O sea, pongo más concentración y aumenta la velocidad. Pongo más y aumenta más. Pongo más y aumenta más. O sea, una línea recta me daría la variación en proporción directa perfecta, ¿no? Está casi recta, entonces es algo muy parecido a una relación de proporción directa. Ahora, cuando sigo agregando y ensayando concentraciones mayores de sustrato, lo que veo es que la gráfica tiende a acostarse. Entonces aquí sigue aumentando, pero aumenta en otra medida. Esto ya no es una proporción directa. Para que fuera proporción directa, esta gráfica tendría que ir así. Entonces, al ir bajando la pendiente, me está indicando que sí hay todavía una dependencia, o sea, sigo aumentando la concentración y sigo viendo un registro de mayor velocidad, pero ya con otra tasa, o sea, ya no está aumentando tan directamente como acá. Y si sigo haciendo experimentos con más concentración de sustrato, pues claramente vemos que esta línea se va a acostar. Si siguiera experimentando con valores superiores a 4000 y me fuera todo lo necesario, llegaría a una velocidad que ya no va a cambiar. Aquí como sea estamos viendo un cambio ligerito, ¿no? Pero está aumentando poco a poco. Pero si yo ensayo concentraciones mayores todavía, va a llegar el momento en que ya no me cambia y se genera esta línea, la que está punteada, la vamos a encontrar por allá, lejos, y la puedo traer aquí al origen y decir, la velocidad máxima, o sea, ya no va a cambiar, por más que le agregue sustrato, ya no va a cambiar y entonces ahí defino lo que es la velocidad máxima. En este caso es 0.34, como pueden ver aquí con la escala. Entonces, el comportamiento de las enzimas, como pueden ver aquí, es de tipo saturable. ¿Qué quiere decir eso? Que si le pongo poco sustrato a la enzima, voy a encontrar una actividad que puede crecer, puede aumentar. Si le sigo agregando sustrato, sigue aumentando, aunque con otra pendiente. Pero va a llegar el momento en que por más que le agregue yo concentración de sustrato, ya no va a trabajar a mayor velocidad. O sea, llega al tope, a la máxima. Eso es característico de un sistema saturable. Aquí lo que no les dije, y es importante saberlo, que en cada ensayo, así como les comentaba, coloqué una concentración diferente de sustrato, pero mantengo constante una concentración de enzima. En todos los ensayos pongo la misma concentración de enzima, pongo el mismo pH, se maneja a la misma temperatura, misma fuerza iónica. O
sea, todas las condiciones de cada ensayo, de todos estos ensayos, son iguales. La única variación es el nivel de sustrato, o sea, cuánta concentración de sustrato pongo. Y entonces, en esas condiciones genero este tipo de cinética y, repito, esto me está hablando de un sistema en el que las enzimas tienen una capacidad de trabajar a mayor velocidad o en mayor medida. Dependiendo de qué tanto sustrato tienen. O sea, si se les da poco sustrato, es como decirle tienes poco trabajo. Y entonces desarrolla una velocidad baja. Pero si le voy dando más sustrato, la enzima va aceptando esa mayor concentración de sustrato y va generándome mayores velocidades con esta tendencia que ya comenté y que me demuestra que finalmente la enzima tiene una capacidad máxima de hacer un trabajo y que pasada, o sea, una vez que se llega a ese nivel, con una cierta concentración de sustrato, vamos a imaginar que puede 10,000 en la escala que estamos manejando aquí, y si a 10,000 ya alcancé esta línea, pues más allá de 10,000 puedo agregar 15,000, 20,000, 40,000 y ya no va a cambiar esta línea, ¿no? O sea, ya llegó a su máxima capacidad de trabajo. Ok, esto en sí mismo pues tiene su importancia, pero lo más relevante de esto es que de aquí podemos definir un parámetro de la enzimología bien importante que es la Km. Km significa constante de Michaelis. Michaelis-Menten fueron los investigadores que estudiaron, analizaron la cinética enzimática y definieron todo esto que estamos comentando. ¿Qué es la Km? La Km es, doy la definición y luego comentamos, ¿no? Km es la concentración de sustrato que permite a la enzima trabajar a la mitad de la velocidad máxima. Esa es la definición formal de Km. Concentración de sustrato que permite a la enzima trabajar a la mitad de la velocidad máxima. ¿Cuál es la velocidad máxima? Pues de 0.34, ¿no? Entonces, si yo mido esto en un gráfico y saco la mitad de 0.34, puedo hacer 0.17, entonces ahí coloco un punto y esta va a ser la mitad de la velocidad máxima. Mando una horizontal hacia la trayectoria y luego me voy para abajo con una vertical y llego a definir cuál es la concentración que permite a la enzima trabajar en estas condiciones, o sea, desarrollando la mitad de la velocidad máxima. Aquí ya entendieron, yo creo que cada punto me da una velocidad, ¿no? O sea, cada punto correlaciona una concentración de sustrato y una velocidad, lo que comentaba al principio. De todos esos puntos, aquella concentración de sustrato que hace que la enzima trabaje a esta específica velocidad, la mitad de la máxima, esa es la Km. Ningún otro dato de aquí va a ser Km, solamente esto. Ahora, ¿por qué es importante la Km? Porque la Km me habla de la afinidad que tiene la enzima y el sustrato. O sea, ya hemos hablado de que para generar el complejo enzima-sustrato tiene que haber una afinidad, o sea, un atractivo de la enzima con el sustrato que permita que haya la interacción. Si no hay afinidad, pues nunca se van a unir. Entonces, el monto de esa afinidad está relacionado con la Km. Ahora, esa relación entre Km y velocidad, perdón, entre Km y afinidad, va a estar definida de la siguiente manera. Lo comento y lo explico, ¿no? Con esta imagen. La relación que hay entre estos dos parámetros es la siguiente. Mientras mayor es la afinidad entre la enzima y el sustrato, menor es la Km. Es una relación inversa. Mayor afinidad, menor Km. Y al contrario, tengo menor afinidad, será mayor Km. Dicho así, puede ser que resulte difícil comprenderlo, pero con la gráfica yo creo que va a ser más fácil de entender. Aquí tenemos dos enzimas, que una dibujada su cinética en azul, la otra en rojo, que el esquema pues, es similar al anterior, ven, es concentración de sustrato y la velocidad de reacción. Entonces, veo dos cinéticas diferentes. Las dos van a alcanzar la misma velocidad máxima. O sea, extendiendo este experimento muy a la derecha, voy a llegar en los dos casos a tener esta velocidad máxima nuevamente con la línea punteada. Por lo tanto, la velocidad máxima es la misma
y la mitad de la velocidad máxima también va a ser la misma para las dos cinéticas. Y entonces este punto que está aquí corresponde justo a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, con este criterio, y ya sabiendo la definición de la KM, puedo sacar la KM de la enzima en azul y de la enzima en rojo. Aquí simplemente cuando el punto de medio de velocidad máxima toca la línea azul, mando una vertical hacia las abscisas y encuentro un valor. Esta concentración de sustrato va a ser la KM de esta enzima azul. Y hago lo mismo con la enzima roja y veo que la KM está más a la derecha, o sea, es mayor. Si se fijan bien aquí, la KM de la enzima en rojo es el triple de la otra, de la KM de la otra enzima. Y entonces decimos, el razonamiento es este. Si la enzima en azul logra este punto, esta velocidad, la mitad de la máxima, con esta concentración pequeñita de sustrato, y la roja, para hacer lo mismo, para llegar a la mitad de la velocidad máxima, necesita el triple, ¿cuál es más afín? O sea, ¿cuál tiene más capacidad de interacción con el sustrato? Pues claramente podemos ver que la que está en azul, ¿no? Esto significa que mientras mayor sea la KM, nuestra gráfica estaría más a la derecha. O sea, si yo pongo aquí otra gráfica, más a la derecha, que también llega a la misma velocidad máxima, pues entonces la KM va a estar todavía más a la derecha. ¿Qué querrá decir eso? Pues que es una enzima todavía menos afín por el sustrato, porque para alcanzar la misma velocidad, este punto de velocidad, necesitaría, pues, pongamos que 4 o 5 veces el nivel que necesita la primera enzima, la que está en azul. Entonces, ese es el sentido que tiene esta KM y su relación con la afinidad. Yo creo que así lo podemos entender mejor y estar de acuerdo en que si el valor de KM es pequeño, implica una alta afinidad. Si el valor de KM es alto, implica un valor menor de afinidad, un valor bajo de afinidad. Ok, esto va a tener implicaciones en muchos sistemas, por eso es importante conocerlo. Vamos a comentar sobre dos enzimas que son la exocinasa y la glucosinasa. En ellas vamos a encontrar diferencias muy importantes de KM. Aquí vienen los datos. En miligramos por decilitro, la KM de la exocinasa es 3.6 y la de la glucosinasa es 180. O sea, ven una diferencia enorme, ¿no? De acuerdo con lo que hemos estado comentando, la exocinasa, cuya KM es esta, podemos entender que tiene una gran afinidad por el sustrato. Ahorita les digo cuál es el sustrato y vamos a ver un tema completo en donde vamos a ver lo importante que es que las enzimas tengan diferente KM para cumplir con sus propósitos biológicos. Entonces, por lo pronto, vámonos por partes. La exocinasa tiene una KM pequeñita, la glucosinasa tiene una KM muy grande. Y puntualizando, esta exocinasa, por lo tanto, tiene una enorme afinidad por el sustrato y la glucosinasa, todo lo contrario, no tiene una afinidad grande, más bien muy baja, por el sustrato. ¿Ok? La reacción que catalizan estas enzimas es esta que ven aquí, es la fosforilación de la glucosa. O sea, la glucosa, como entra a una célula, lo primero que le va a ocurrir para entrar al metabolismo es ser fosforilada. Entonces, vamos a comentar, la exocinasa se encuentra en muchos tejidos. La glucosinasa se encuentra en el hígado. También aparece en el páncreas, pero bueno, lo que necesitamos ahorita comentar con su participación a nivel hepático va a ser importante. Y la exocinasa vamos a relacionarlo con la del cerebro. O sea, vamos a comentar, a comparar el metabolismo de esta reacción o de la glucosa en el marco del cerebro y en el marco del hígado. Ahorita les voy a comentar sobre eso para que vean por qué es importante y cómo son diferentes los metabolismos en estos dos tipos celulares, en estos dos tejidos. Ok, entonces puntualizo y digo, la glucosa va a ser fosforilada. Aquí ven el fosfato unido en la posición 6. Ok, el producto se llama glucosa 6-fosfato. Se produce tanto por influencia de la exocinasa
como de la glucosinasa. La hexocinasa en el cerebro, la glucosinasa en el hígado. Ahora, no pierdan de vista lo que ya dijimos, la hexocinasa tiene una Km muy baja por el sustrato, que es la glucosa. O sea, una afinidad muy grande. Baja la Km, muy alta la afinidad. Mientras que la glucosinasa anda en 180, que quiere decir que tiene una Km muy alta y una afinidad muy baja. Ok, vamos a ampliar este concepto donde participan estas enzimas. Para esto vamos a comentar que la glucosa sirve a dos propósitos muy importantes, los dos muy importantes en el organismo. Dependiendo de las condiciones, dependiendo del tejido, la glucosa va a seguir dos posibles caminos metabólicos. Uno, la oxidación o combustión, si le queremos llamar así, porque se produce dióxido de carbono. Este es un proceso que va a liberar la energía de la glucosa. No olvidemos, la glucosa es un combustible biológico de primer nivel en importancia. O sea, la glucosa la usamos fundamentalmente para quemarla. Y al quemarla obtenemos de ella energía. Y esa energía termina después de un procesamiento que revisaremos en otro tema, en la bioenergética. Esa energía que sale de la glucosa termina produciendo el ATP. Todo el mundo sabe que las células necesitan energía, pero en forma de ATP. Entonces, el quemar la glucosa, el catabolizarla, va relacionado con la utilización de la energía que posee. Ese es un camino, una fase, digamos, del metabolismo muy importante de la glucosa. El cerebro vive de glucosa. O sea, el cerebro no usa ácidos grasos, por ejemplo, que sí usan otros tejidos, como el hígado. O sea, el cerebro depende de esta glucosa. Y cuando entra la glucosa al cerebro, lo que hace es quemarla. Le saca la energía, produce su ATP y está feliz usando el ATP que está, digamos, que suficientemente producido en una cantidad, digamos, que es bastante para que se lleven a cabo todas las funciones de la célula cerebral. O sea, eso es combustión y uso en el cerebro. Ahora, la otra fase es el almacenamiento. Cuando hay mucha glucosa, y esto hay que pensarlo, ocurre después de que hemos ingerido alimento, lo que llamamos en el postprandio. ¿Por qué? Porque el alimento trae mucha glucosa. O sea, el carbohidrato es un componente fuerte de la dieta. Viene en forma de almidón, en forma de sacarosa o lactosa, etcétera, ¿no? Entonces, después de que viene el proceso digestivo, va a venir el proceso de absorción. Y al digerir esos compuestos, el almidón o lo que sea, se digiere y se degrada a glucosa. Y la glucosa se absorbe por el intestino. Y en el intestino va a venir aquí en el intestino tenemos un sistema de circulación que conocemos como la vía portal, ya han de conocerla, que conecta no nada más el intestino, pero ahorita nos interesa destacar la participación del intestino. Entonces, la glucosa que está siendo absorbida por el intestino la va a colectar junto con otras muchas cosas que vienen de la dieta, el sistema portal. Y como ven, este sistema llega al hígado. Entonces, el hígado va a estar recibiendo una sangre que viene muy rica en glucosa. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en mente para que entendamos ahorita esta gráfica. Por lo pronto, lo que quiero comentar es que el hígado, que es el que recibe, como estamos viendo aquí, es el que recibe todo ese material que viene de la dieta, va a tener una función muy importante de almacenamiento de la glucosa. O sea, cuando se recibe una cantidad fuerte de glucosa, imposible que se use de inmediato. Entonces, siempre que sobra algo que se guarda, ¿no? Entonces, de hecho, en la fase postprandial vamos a encontrar una serie de procesos metabólicos en donde hay un almacenamiento de diferentes cosas, ¿no? En forma de carbohidrato, glucógeno, en forma de grasa, etcétera. Entonces, vamos a ver que esta fase de almacenamiento es algo de, digamos, de previsión, porque cuando tenemos mucho de este material tan valioso, entonces lo que hay que hacer es guardarlo. Y la forma en que guarda la célula hepática a la glucosa es en forma de glucógeno. El glucógeno es un polímero, o sea, un conjunto de moléculas de glucosa que están unidas covalentemente. O sea, es una molécula grande, una macromolécula, como se le llama técnicamente, que contiene únicamente moléculas de glucosa en grandes cantidades.
Entonces, este metabolismo depende está en el hígado. No es el único tejido que produce glucógeno, pero estamos revisando ahorita el comparativo entre hígado y cerebro. Entonces, el hígado no usa la glucosa, no necesita glucosa porque tiene otras fuentes energéticas, simplemente ácidos grasos. El hígado es un gran utilizador de grasa y el cerebro no puede usar la grasa. Entonces, por eso son estas diferencias, ¿no? Un tejido que no necesita quemar la glucosa, la diseña la naturaleza para que guarde este carbohidrato que, aunque puede llegar a utilizar, pero no depende de él. Entonces va a estar guardando todo cuanto sea posible, ¿no? Y el tejido que, en este caso el cerebro, no guarda glucógeno y la glucosa que llega la incorpora a vías oxidativas para generar dióxido de carbono y agua y sacarle toda la energía que tiene, que es mucha, la glucosa. Ok, entonces en este marco, y no perdiendo de vista los datos de afinidad y KM de las enzimas que se involucran aquí, en el hígado comentábamos la glucosinasa, en el cerebro la exocinasa. Entonces vamos a tratar de entender esta gráfica. Esta gráfica es del mismo tipo de las que hemos estado mencionando anteriormente. O sea, pueden ver aquí concentración de glucosa. En este caso, la glucosa es el sustrato. O sea, ya presenté la reacción. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comporta la exocinasa y la glucosinasa, cuyo sustrato va a ser en común la glucosa. Entonces, graficamos concentración de sustrato aquí en abscisas. Y acá la actividad. O sea, nuevamente es una manera de graficar la velocidad de reacción o la actividad enzimática, ¿no? Entonces, aquí tenemos en rojo la exocinasa y en azul la glucosinasa. Aquí hay que destacar esto que es muy importante. Esta franja, en color carne, corta, va de 70 a 100, son miligramos por decilitro. ¿Qué es 70 a 100? Eso es lo normal de la glucemia. O sea, personas sanas se hacen cuantificaciones de glucosa en sangre en ayuno y van a encontrar resultados entre 70 y 100. Eso es lo normal. Y esta otra franja grande se refiere a las diferentes concentraciones o al intervalo de concentraciones que podemos encontrar en la sangre portal. Ya habíamos comentado sobre eso. Este dato que viene aquí es en sangre periférica, o sea, se toma de vena en el brazo y se cuantifica y nos da este valor. Pero estos datos son de la sangre portal. En la sangre portal esto es fisiológico, o sea, podemos encontrar, dependiendo del monto del contenido de glucosa en la dieta, podemos encontrar valores de este nivel, o sea, cercanos a 125, 130, o bien a 150, o 200, hasta 250. Cuando se ingiere mucho carbohidrato, pues lógicamente la concentración de glucosa en la sangre portal va a ser mayor. Entonces, todo esto es fisiológico. Reitero, esto es sangre portal, esto es sangre periférica. Estos datos nunca los encontraremos en la persona sana, en sangre periférica. Entonces, quiero que quede claro que esta glucosa que está recibiendo, ¿quién lo está recibiendo? El hígado. ¿Sí? O sea, el hígado está enfrentando una sangre, un líquido que llega con mucha glucosa en este monto de concentración. ¿Ok? En cambio, cuando tomamos en ayuno muestra de sangre periférica, vamos a encontrar 70 a 100. ¿Ok? Y es otra cosa. La sangre pasa por el hígado, ¿sí? Aquí se queda mucho en forma de glucógeno y deja pasar hacia la circulación general una cantidad, claro, menor de glucosa de la que traía. Entonces, por eso son las diferencias tan marcadas entre la sangre periférica y la sangre portal, además de que conste que estamos manejando situaciones diferentes. Esto es en ayuno y esto es en postprandio. Recién ingerimos alimento. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a interpretar las líneas. Aquí, como pueden ver, la línea en rojo, que corresponde a la exocinasa, me está indicando que a la concentración normal en ayuno de glucosa circulante está trabajando al 100%, tiene un 100% de actividad, es un máximo. Observen cómo puedo ir bajando incluso más allá de lo normal, que es 70, puedo irme a la izquierda todavía y llegar, por ejemplo, a 50. Esta línea es del 50. ¿50 qué? Miligramos por decilitro. O sea, 50 tengo prácticamente el 100% de actividad.
Y puedo bajar todavía más y tengo casi el 100% de actividad, baja un poquito nada más. ¿Esto qué quiere decir? Que la exocinasa es una enzima que está habilitada para trabajar con muy poca concentración de glucosa. Está trabajando al máximo con poca glucosa. ¿Okay? Ahora, ¿esto por qué es importante? Pues por lo que hemos estado comentando. El cerebro depende de la glucosa. Entonces, el diseño de la molécula, de la exocinasa, permite que tenga alta afinidad por la glucosa y aunque haya poca, la capta, la fosforila y la mete al proceso de combustión, que es de lo que depende la vida celular en el cerebro. Claro, va a llegar el momento en que si baja demasiado la glucemia, pues ya no se va a poder, ¿no? Cuando estudiamos hipoglucemia, en el tema de la diabetes mellitus, veremos cómo la hipoglucemia puede ser mortal también. O sea, cuando baja demasiado la glucosa circulante, ya no hay de dónde saque el cerebro su energía. Y eso puede representar la muerte del paciente. Pero estamos viendo pues lo que sucede, vamos a decir que fisiológicamente. Entonces, la enzima puede trabajar en una concentración baja relativamente de sustrato, o sea, de glucosa. Pero ahora veamos en este mismo nivel de acción, ¿qué pasa con la glucosinasa? Observen que mientras la exocinasa está trabajando al 100% en este intervalo de concentración de sustrato, la glucosinasa está trabajando a penitas, ¿no? O sea, está desarrollando como un 10%, aquí en promedio, más o menos un 10%. O sea, virtualmente no está trabajando. ¿Por qué no está trabajando? Bueno, aquí viene la lógica, ¿no? No puede estar la glucosinasa activa en estas condiciones de sustrato, porque eso significaría estar sacando glucosa de la sangre, cuando hay poca relativamente, para convertirla en glucógeno, porque ese es el sentido de la glucosinasa. Cuando fosforila es para producir glucógeno. Entonces, la enzima trabajando presente en un ambiente que tenga estos niveles bajos relativamente, son normales en ayuno, pero son bajos comparados con estos. Entonces aquí tenemos un trabajo muy, muy reducido, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando la persona está ingiriendo alimento? Y el nivel de glucosa en la sangre portal va a ser así de grande, ¿no? Entonces, simplemente si fuera de 200, ya estamos viendo que trabajaría arriba del 50%. Y si fuera de 250, ya estaremos hablando de arriba del 75%. Entonces, fíjense cómo la baja afinidad de esta glucosinasa hace que no trabaje significativamente cuando la concentración de sustrato es pobre. ¿Qué necesita una enzima de baja afinidad para trabajar a una velocidad, digamos, importante? Pues necesita mucho sustrato, como lo vimos desde la gráfica esta, ¿no? Una enzima que tenga una KM mayor, ¿qué necesita? Pues más sustrato para hacer un trabajo, digamos, como en este caso, llegar a la mitad de la velocidad máxima. Mientras que la primera enzima, la que está en azul, pues necesitaban la tercera parte de la concentración. Entonces vean cómo hay una similitud muy clara entre eso y esto que estamos viendo, ya para el caso particular de la exocinasa y la glucosinasa. O sea, en pocas palabras, el diseño molecular que tiene la exocinasa a través de su KM y de su afinidad por el sustrato y el que tiene la glucosinasa, o sea, el par de enzimas que estamos comparando, permite este efecto, que la exocinasa trabaje aunque la concentración de glucosa sea baja. Claro, si la concentración es alta, si fuera alta, por ejemplo, más de 100 en una persona en sangre periférica, ya estaríamos hablando de una anomalía, ya no estaría la glucemia normal, estaríamos por arriba, por ese prediabético el paciente o diabético. Pero, ¿y qué? Si trae 150, por ejemplo, un diabético fácilmente trae 150. Si no se ha diagnosticado en particular, no puede ser hasta mucho mayor. Pero vean cómo la enzima, la exocinasa, está trabajando al 100 de todos modos. Y cuando la concentración es normal, pues igualmente está trabajando al 100. Y como decía, si baja todavía más allá de lo normal, igualmente sigue trabajando muy eficientemente. O sea, esto asegura, o por lo menos abre un abanico muy amplio de concentraciones en las que puede estar trabajando la enzima sobre el sustrato, y eso beneficia al cerebro porque eso significa energía para el cerebro. ¿Okay? En cambio, para puntualizar aquí el trabajo de la glucosinasa,
La glucosinasa con concentraciones bajas de glucosa funciona muy marginalmente. Cuando aumenta la concentración de glucosa porque ha habido ingestión de alimento rico en glucosa, entonces el nivel de glucosa en la sangre portal va a ser grande y entonces sí va a trabajar significativamente la enzima. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos mucha glucosa y mucho de ese material hay que guardarlo. Entonces el metabolismo del hígado va orientado a formar glucógeno, la forma de almacenamiento de la glucosa. Y entonces así es como funciona uno y funciona la otra. Preguntémonos cómo funcionaría esto si la Km de la glucosinasa fuera pequeñita, o sea que tuviera mucha afinidad. Entonces estaría sacando glucosa a un tejido que no necesita glucosa, probablemente para quemarla, probablemente para formar glucógeno, pero ni una ni la otra serían positivas para el contexto homeostático, porque si el hígado está sacándole glucosa a la sangre cuando hay poca, ¿qué va a hacer el cerebro? O sea, va a estar en una situación en donde si le saca glucosa al hígado, probablemente entra en una hipoglucemia ya muy severa. Entonces, esto lo que nos dice es, la glucosinasa no va a actuar cuando haya baja concentración de glucosa. En cambio, la exocinasa sí va a estar actuando. Esta actúa prácticamente en todas las condiciones, pero esta es la diferencia. Esta actúa solo cuando hay mucha glucosa. Y si no hay mucha glucosa, virtualmente no actúa. Eso sirve al propósito de guardar cuando hay mucho, no cuando hay poco. Y que el tejido que necesita la glucosa para poder vivir, que la pueda usar aunque haya mucho o haya poco, ¿sí? Del sustrato, o sea, de la glucosa. Bueno, espero que quede claro esto. Aquí este texto se refiere a lo mismo. Y entramos a esta otra sección que es muy importante, que es la regulación enzimática. La vida celular es un conjunto de procesos, algunos de ellos, los más relevantes, vamos a estudiarlos en el tema de metabolismo. Y cuando entramos a metabolismo vamos a ver que es una serie compleja de procesos, de reacciones, en donde evidentemente se requiere regulación. Es como una ciudad que tiene muchas calles, muchas vías que cruzan unas con otras. Entonces, para que sea un tránsito armónico, pues se necesitan los controles, ¿no? O sea, los semáforos por aquí, los desniveles por allá, o sea, formas que hagan organizado el movimiento de los vehículos, ¿no? En la célula hay algo similar. Hay una complejidad tan marcada que tiene que haber regulación. De hecho, hay sistemas que son contrarios. Por ejemplo, estábamos hablando de glucógeno hace un momento. La célula hepática tiene dos vías metabólicas contrarias. Una, la que produce el glucógeno a partir de la glucosa. Pero está la otra también, la vía que va a degradar el glucógeno para liberar la glucosa. O sea, son dos vías contrarias entre sí. Entonces, ¿tiene que haber regulación? Claro que tiene que haber regulación porque las enzimas tienen que saber de alguna forma, ya veremos cómo, que o se activa una vía o se activa la otra. No pueden estar activas las dos, porque sería un círculo vicioso. Por un lado, formándose glucógeno a partir de la glucosa y por otro lado, degradando el glucógeno a glucosa. O sea, no llegamos a nada. Eso no ocurre. No ocurre porque hay regulación. O sea, con esto quiero dar a entender por qué es importante el evento o los eventos de regulación de la actividad enzimática, para que el metabolismo sea algo congruente y útil para los propósitos que se presentan en un momento dado en un tejido determinado. Ok, vamos a encontrar diferentes formas de regulación de la actividad enzimática. La más sencilla de ellas va a ser la inhibición por producto. Aquí con la imagen les comento, ¿no? Si tenemos una reacción que tenga esta estructura A más B, produce C. Ya sabemos que las reacciones en el cuerpo van a estar catalizadas por un enzima. Cada uno tiene su enzima. Aquí está el diagrama, digamos, de la enzima que interviene en esta reacción. Entonces, ¿para qué se activa una reacción? Cuando se genera o se activa una reacción, se genera un producto. Aquí, por ejemplo, C. Y si se está activando esta reacción es porque la célula en alguna forma, para algún propósito, necesita C. Y entonces, como lo está usando, la enzima, la reacción está produciéndolo, pero no se acumula. O sea, C se usa, se usa, se usa y se usa. Claro, va a llegar el momento en que ya no se siga usando.
¿Por qué? Porque ese proceso que necesita C ya se completó, ya se satisfizo el requerimiento y ya no se necesita más C. Pero ¿quién le dice a la enzima ya no produzca C? O sea, las enzimas son robots. O sea, no piensan, no saben cuándo sí, cuándo no. Tienen que ser, o sea, su diseño molecular va a ser suficiente como robot que es para que cuando ya no se necesite que siga trabajando, que ya no siga trabajando. Entonces aquí les muestro cómo lo hace. Cuando este proceso que necesita C ya no está activo, entonces esta reacción sigue ocurriendo, sigue produciendo C, 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 pero ya no se usa. Al no usarse, ¿qué va a pasar con C? Se empieza a acumular. Cuando se acumula, llega a una concentración crítica que va a permitir que algunas moléculas del mismo producto se unan, como ven aquí unido a la enzima. Y el diseño de esta enzima es tal que cuando une a C, su producto, se desactiva, se sufre un cambio conformacional, ya no funciona. ¿Ven? Es un sistema robótico. O sea, simplemente la enzima, si no se le une C, trabaja. Cuando se le une a C, ya no trabaja. Ahora, cuando tenemos esta situación, el proceso que necesita C, que se activó acá en la parte de arriba, va a llegar al momento en que vuelva a necesitarse, porque los sistemas son oscilantes. O sea, ahorita ya no, al rato otra vez. Ya veremos casos particulares que van a ilustrar muy claramente este fenómeno. Entonces, cuando el proceso que necesita C se vuelve a activar, ese proceso va a empezar a tomar C del que está acumulado, ¿sí? Y empieza a tomarlo, y mientras está tomando de aquí, pues la reacción está parada, como pueden ver aquí, o sea, no funciona la enzima. Pero al seguir sacando C del ambiente, vamos a terminar en esta situación. O sea, la C que estaba unida a la enzima se despega también. Cuando esto ya baja, esta se suelta. Y cuando se suelta, la enzima regresa a su conformación original y ¿qué hace? Empieza a trabajar otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el sistema que necesita C vuelva a suspenderse, vuelva a detenerse y entonces la enzima seguirá produciendo C hasta que se acumule y en automático se detenga cuando empiece a haber una interacción entre moléculas de C y la enzima. Entonces, como ven, es un sistema autorregulado, ¿no? A eso se le llama inhibición por producto. Esa es una forma, digamos, que la más sencilla de regulación de la actividad de una enzima. Ahora viene una sección que es muy importante, la regulación alostérica. Para entender la regulación alostérica, vamos a comentar sobre lo que es una vía metabólica, una ruta metabólica. Aquí en forma muy concreta, muy sencillita, hay vías muy extensas. Aquí tenemos una vía metabólica que tiene unos pocos componentes. ¿Qué es una vía metabólica? Es una serie de reacciones secuenciadas. Aquí, por ejemplo, es la reacción A que da B, luego B que da C, C que da D y D que da E. Digamos que esta vía metabólica produce E, ese es el producto importante. Y se genera a partir de la sustancia original A. O sea, de alguna manera la conversión de A en E no se hace de manera directa. Necesita una serie de pasos. Entonces, en cada reacción va a haber una enzima, ¿sí? que hace la conversión correspondiente. Ahora, aquí el esquema, aprovechándolo, pues como viene aquí ya con esta retroalimentación, les comento de una vez, esta vía metabólica va a ser regulada a través de una enzima alostérica. Generalmente la enzima alostérica es la primera de la vía. No siempre es la primera porque hay ciertas condicionantes que no vamos a comentar ahorita, pero siempre está al principio de una vía. ¿Cuál es el significado de eso? El significado es que si esta es la enzima alostérica, es la reguladora. ¿Qué quiere decir eso? Que la vía en su conjunto va a estar funcionando si esta enzima está útil, si está activa. Pero si esta ya se desactivó, ¿qué va a pasar con toda la secuencia? También se desactiva. Luego les pongo el ejemplo del tren. Es como un tren que tiene un montón de carros y la máquina es la que lleva, digamos, tiene el motor, la que mueve todo el conjunto de carros, ¿no? Si la máquina se para, todo lo demás se para. Si la máquina camina, todo lo demás camina. Entonces, aquí el esquema me está diciendo que si se activa la vía, ¿por qué se activa? Porque necesitamos E, en el mismo sentido que decíamos acá. Si esto está trabajando es porque algo necesita C.
Acá también, si se activa esta vía es porque hay algún proceso por ahí que necesita este producto. Entonces se activa la vía. Y ese producto, ese proceso que esté trabajando con E, va a estar sacando E, sacando E, sacando E, sacando E. Cuando el proceso que necesita E ya se detuvo, el sistema sigue trabajando, el sistema es ciego también, o sea, trabaja y trabaja y trabaja. Pero eso va a estar determinando que E se empiece a acumular. O sea, aquí vamos a tener un aumento de la concentración de E. Cuando aumenta a un nivel crítico esta concentración de E es capaz de encontrar a la enzima reguladora, la enzima alostérica, al principio de la vía y la detiene. ¿Ven? O sea, es un sistema también autorregular. ¿Quién le dice a la enzima que se pare? El mismo producto. ¿Cuándo? Cuando ya no se usa. Y si ese proceso que necesita E se vuelve a reactivar, pues otra vez hay mucho E aquí en el ambiente que está inactivando a la enzima reguladora, pues esa concentración de E que está en el ambiente va a empezar a ser utilizada por el proceso cuando se reactiva. Y la concentración de E va a bajar, 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 bajar. Cuando baje lo suficiente, las moléculas que inhibieron de E, que inhibieron a la enzima reguladora, sueltan la enzima, se liberan y la enzima vuelve a trabajar. ¿Sí? O sea, la máquina se vuelve a prender y vuelve a marchar todo. Como ven, es otro sistema autorregulable. Son robots que trabajan de esa manera, a partir de una acumulación de productos que tienen esa capacidad de interaccionar con la enzima que está llevando el control de la vía completa. Ok, aquí debo mencionarles, antes de pasar al siguiente subtema, que las enzimas alostéricas tienen dos sitios. Comúnmente tienen dos subunidades también. Una es la subunidad, se llama catalítica, y la otra es la subunidad alostérica. Pues hagamos de cuenta que tenemos una enzima que tiene dos partes, ¿no? Ya hablamos el otro día de la estructura cuaternaria de las proteínas. Entonces imaginemos una enzima que tiene dos subunidades. Una de ellas es la que hace la conversión, digamos en este caso, de A a B. ¿Sí? Pero esta enzima tiene dos subunidades. Digamos, imaginemos una subunidad, otra subunidad. Digamos que la de la izquierda es la que tiene el sitio activo, el centro de fijación para que A se convierta en B. ¿Ok? ¿Y qué hace la otra subunidad? La otra subunidad es la alostérica, la reguladora, porque las dos están asociadas. Ya sabemos que cuando hay estructura cuaternaria, pues están íntimamente relacionadas las dos subunidades. Entonces, la subunidad reguladora es la que va a indicarle a la catalítica si trabaja o no trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Que esta sustancia, este producto E, cuando se acumula, va a poder entrar en contacto con la subunidad reguladora. Y cuando entra en contacto, genera un cambio de conformación que va a impactar en la capacidad catalítica de la otra subunidad y esa deja de trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí se dice que estas enzimas tienen dos sitios, el sitio catalítico y el sitio alostérico. Alostérico significa otro sitio, en la etimología es otro sitio, haciendo referencia a que es un sitio diferente al sitio catalítico y la connotación que tiene es el sitio de regulación. Entonces, esta es la idea general. Y estamos viendo claramente que va a haber moléculas, como en este caso E, capaces de interaccionar con la enzima y determinar un efecto, en este caso un efecto inhibidor. Vamos a completar la explicación. Aquí, por ejemplo, con esta vía, es una vía más compleja que la anterior. Como pueden ver, tiene una secuencia común, pero luego se bifurca. O sea, a partir de D se generan dos vías que tienen productos finales diferentes. Aquí A1 o A2. Y el requerimiento por uno o por el otro no son iguales. O sea, no siempre que se requiere A1 se requiere A2. O sea que es un origen común, pero sirviendo a propósitos diferentes. Por lo tanto, cada una de estas dos vías derivadas de la común va a necesitar su propia regulación, como pueden ver aquí. Cuando se llega a acumular A1, porque igual que lo que hemos estado mencionando, se produce cuando se necesita.
Cuando ya no se necesita, ese se va a acumular. Y ya acumulado, esto va a ser capaz de inhibir a la reacción primera del camino que produce A1, dejando libre al otro, ¿no? O sea, puede ser que este ya no se necesite y este se siga necesitando y este tiene que seguir activo. O al contrario. Cuando este finalmente se acumule porque ya no se usa, igualmente va a ser el inhibidor o el efector regulador de esta reacción y se detiene la reacción. Se detiene ese, se detiene todo lo demás. Bueno, aquí vamos a ver con unos esquemas cómo funciona. Aquí a la izquierda vamos a ver lo que es la inhibición alostérica. En la inhibición alostérica vamos a definir lo que es un efector alostérico negativo o bien un modulador alostérico negativo. Aquí tengo la enzima alostérica. Recuerden que eso está al principio de la vía metabólica. Entonces, esta representación se refiere a que es capaz de recibir el sustrato. El sustrato es este con esta forma, ¿no? Pues claramente vemos que esto empata bien con esto. Y entonces decimos, esta enzima está activa. O sea, tiene una conformación tal que el sustrato puede entrar aquí y funciona, ¿no? Y está haciendo que la reacción camine, ¿no? O sea, esta funciona y todo lo demás funciona también. Ahora, cuando E se acumula, vamos a decir ahora que E en este esquema, E sea esto, ¿sí? Mientras no se acumule, pues no va a generar ningún efecto. Pero cuando ya se acumula, entonces va a entrar en contacto con el sitio alostérico, que como pueden ver aquí es otro. El activo es este y el alostérico es este. Pues es el sitio regulador. Entonces la acumulación de esta sustancia ahora se convierte en el inhibidor o el efector alostérico negativo, como le quieran llamar. Y entonces se une aquí, la geometría nos ayuda a entender esto, y cuando está unido, vean qué pasó con el sitio activo. Estaba así, funcionando, ahora queda así. ¿Entrará el sustrato aquí? Pues en definitiva no. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya cambiaron las condiciones aquí está un cambio conformacional. Acuérdense que cuando hablamos de proteínas, hablamos de la conformación y decíamos, las alteraciones conformacionales sirven para propósitos de regulación. Cuando ya no necesitamos que esté trabajando una enzima, se le cambia la conformación. ¿Quién la va a cambiar en este caso? La presencia de esta molécula, que ya vimos su origen, ¿no? Ok, eso se llama inhibición alostérica o regulación alostérica negativa. Tenemos el otro tipo de proceso, en donde tenemos una enzima con este esquema, en el que, si no, digamos, sin ningún efector interaccionando con ella, tiene un sitio activo distorsionado, o sea, no es afín por el sustrato. O sea, estamos hablando de la misma, sería o sea, el esquema es el mismo, no la misma enzima, ¿no? El esquema es el mismo. Estoy aquí mostrando una enzima que, estando sin ningún efector, no tiene diseñado su sitio activo o su centro de fijación. Está con una conformación inadecuada, no funcional. O sea, para fines prácticos, esto no está trabajando. Pero si aparece una sustancia que sea capaz de entrar aquí, al sitio alostérico, como podemos ver aquí, vean cómo cambia el sitio activo a un diseño funcional. O sea, esta enzima igualmente va a poder estar al inicio de una vía, aquí. ¿Sí? Pero al contrario de la primera que comenté, esta va a estar sin función mientras no aparezca quien la active. Ya veremos ejemplos de todo esto, ¿no? Ese es otro tipo de regulación. O sea, una es una que trabaja mientras no la pare algo, ¿no? En este caso el producto. Pero hay otras que no trabajan mientras no haya ese algo. A estas se les llama, este efecto se llama efector alostérico positivo. O sea, no trabaja a no ser que esté un activador o un modulador o efector alostérico positivo. Este cuadrito representa eso. Su interacción con la enzima diseña bien el centro de fijación y entonces el sustrato puede entrar y empieza a ser convertido en producto. Bueno, aquí es un poco lo mismo
con un esquema diferente. Vean aquí, esta es la enzima alostérica, la que está al inicio, aquí es una vía pequeña también, en donde la primera enzima convierte al sustrato aquí en un triángulo, lo convierte en esta figura rectangular para indicar pues, que es el producto directo, ¿no? Luego este producto lo maneja una segunda enzima y me genera otro producto, que aquí en azul con esta estructura especial, ¿no? Y luego esa es tomado por otra enzima y genera finalmente el producto ya el último, ¿no? Y entonces eso está trabajando mientras este producto se use. Algo lo está necesitando. Si se activó es porque algo lo necesita. Y entonces, cuando ya no se use, este se acumula y al acumularse, lo que hemos dicho, va a estar en posibilidad de interaccionar con quién, con esta enzima. Y a la hora que interacciona con la enzima, ahora le cambia, vean cómo cambia pues aquí gráficamente para que se entienda, ¿no? Cambia esta entrada triangular, muy propia para que entre el sustrato triangular, por una entrada, digamos que cuadrangular, en donde obviamente este sustrato pues ya no entra, ¿no? Y entonces ya se acaba la reacción. Y lo mismo, este sistema va a estar oscilando. Cuando el proceso que necesita este producto vuelva a activarse, pues entonces todo el que estaba aquí en el ambiente lo va a estar tomando, hasta que la concentración baje lo suficiente para que este se suelte. Cuando este se suelta de aquí, su conformación regresa a este. Y entonces el sustrato vuelve a entrar y nuevamente arranca, ¿no? Y así, se activa, se desactiva, se activa, se desactiva. ¿En función de qué? De la necesidad que haya del producto de la vid, en este caso, este cuadrito. Bueno, este es básicamente lo mismo, es otro esquema de lo mismo, por si falta hiciera ratificarlo. Aquí tenemos esa es la inhibición alostérica. Como pueden ver, tenemos un sitio activo bien, o sea, útil. El sustrato puede entrar, el sustrato es este, ¿sí? Entonces, este puede entrar aquí sin problema. Y va a estar entrando ¿hasta cuándo? Hasta cuando llegue el inhibidor, ¿no? El efector alostérico negativo, a interaccionar con el sitio alostérico, ya aquí está unido, y vean cómo cambia el sitio, ¿no? El sitio catalítico. De esto a esto. Funciona este, ya no funciona. Y la otra forma, el positivo, en donde tengo una enzima que no está funcionando, porque no tiene el efector aquí unido. Cuando ya llega el efector, ven cómo cambia el diseño del centro de fijación o el centro activo y ya es capaz de recibir el sustrato y esto ya funciona. Entonces, ese es el esquema, ¿no? De general de la inhibición alostérica y de la activación alostérica. Ahora, los efectores alostéricos provocan cambios en la reacción, como lo hemos visto. Ahora, en el común de los casos vamos a encontrar que esos efectos se deben a cambios de la KM. ¿Qué podríamos decir aquí, por ejemplo, con este esquema? Vamos a regresar aquí. ¿Qué pasaría con la KM de esta enzima que está recibiendo un sustrato aquí? Cuando entra el inhibidor, el efector alostérico negativo, y me genera esta distorsión, ¿qué pasará con la afinidad? Pues evidentemente se cae la afinidad, ¿no? O sea, cambia la conformación, baja la afinidad y ya no es capaz de recibir el sustrato. Acá al contrario. Acá, ¿cómo está la afinidad por el sustrato? Pues en cero, ¿no? Está bajísimo. Entra el activador, diseña bien el sitio activo con una conformación adecuada y la afinidad aumenta. La KM se va para abajo. Menos afinidad, menos KM, más afinidad. O sea, son juegos de afinidad. Cambian las KMs en estos sistemas. Entonces, ahorita voy a poner el ejemplo de una enzima que tiene una regulación muy completa. Esta enzima se llama fosfofructosinasa 1. Esta enzima interviene en el catabolismo de la glucosa, precisamente. Es un proceso complejo que vamos a revisar cuando sea oportuno. Por lo pronto, solo decir que esta enzima, fosfofructosinasa 1, participa en la degradación de la glucosa, que va orientada a sacar la energía de la glucosa y producir, por lo tanto, ¿qué cosa? ATP, ¿no? Lo que habíamos comentado del destino de la glucosa en el cerebro. Entonces, la enzima cataliza esta reacción. Fructosa 6-fosfato más ATP produce fructosa 1,6-bisfosfato más ADP.
Esta es una enzima reguladora, la FFC1. Esta es una de muchas reacciones que tienen que ver con el catabolismo de la glucosa, en la combustión de la glucosa. Entonces, este proceso de combustión de la glucosa o de catabolismo de la glucosa va orientado, decíamos, a sacar energía. Cuando se saca energía se produce ATP. Entonces la pregunta sería, ¿qué efecto podemos pensar que tenga el ATP cuando ya se han satisfecho los requerimientos de energía? ¿Qué efecto tendrá el ATP que se empieza a acumular cuando ya no se usa? Se empieza a acumular como todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? O sea, cuando hablamos de esto, si se acumula esto, pues entonces genera un efecto determinado, ¿no? Pues vamos a pensar que lo que estamos analizando es ATP, lo que se produce. El ATP, si se está usando porque hay requerimiento de energía, se usa y se usa y se usa y no se acumula. Pero cuando esta energía ya se satisfaga el requerimiento, ya no se va a estar usando a la velocidad con que se está usando primero y que determinó la activación de la vida. Entonces, cuando se acumula el ATP, va a generar un efecto de este tipo. Pero ahora vamos a verlo aquí en el caso de la fosfofructosinasa. Esta enzima que es reguladora de la vía de la degradación de glucosa, vemos cómo aquí me indica que cuando se acumula el ATP, lo cual significa ya no se está usando, todo eso se activó porque hacía falta ATP, ya no hace falta. Entonces, ¿qué hace el ATP? Viene y inactiva alostéricamente a la fosfofructosinasa 1. Es exactamente lo que estábamos comentando, aplicado ya a un caso particular. Pero ahora aquí nos dice que el AMP y el ADP, pero fundamentalmente el AMP, tiene un efecto contrario. O sea, eso significa que es un activador. El AMP activa. ¿Qué sentido tiene que el AMP active esta reacción? Cuando se acumula el AMP es porque hay una demanda energética muy grave, muy severa. ¿Por qué hay esa demanda energética? Porque cuando se usa el ATP, vamos a estar pensando en esta reacción, ya vimos cómo la acumulación del ATP determina que la enzima se desactive. Pero vamos a pensar en el escenario contrario. O sea, va a haber una demanda de energía que no se sacia, no termina de satisfacerse. Entonces, mucho requerimiento de ATP. El ATP se está usando, ese es el ATP. Cuando se usa, se convierte en ADP, ¿sí? Y libera el fosfato. Esa es la razón que vamos a conocer muy bien en la bioenergética. Entonces, en la célula continuamente se está degradando el ATP en ADP y continuamente se está volviendo a fosforilar para producir nuevamente ATP. O sea, son dos etapas, la degradación del ATP y la síntesis del ATP. Cuando tenemos un requerimiento energético leve, light, entonces vamos a tener acumulación de ATP, una célula en reposo, por ejemplo, cuando dormimos, el músculo está en reposo y va a acumular ATP. ¿Por qué? Porque no se está usando, ¿sí? No está en nivel muy basal. Y entonces la tendencia a la degradación del ATP en ADP, pues no existe, ¿no? Entonces eso está alto. ¿Cómo estará el ADP en el célula en reposo? Ese está bajo, ese está alto. Pero vamos a pensar, esta persona despierta, empieza a caminar, empieza a hacer actividad física, que puede ser que vamos a pensar en ejercicio, y empieza a hacer actividad física intensa, y entonces, para que se soporte la actividad física intensa necesitamos mucho ATP. Entonces el ATP se empieza a degradar, 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 y la capacidad de producir ATP otra vez a partir del ADP y del fosfato, eso no es tan rápido como quisiéramos. O sea, cuando esto es tan intenso, el uso es tan intenso, viene un desequilibrio entre los dos procesos, ¿no? Entonces vamos a estar acumulando ADP. ¿Por qué? Porque no es tan rápida la conversión de ADP en ATP. Eso se lleva su tiempo. Cuando veamos la bioenergética veremos por qué. Y entonces, ¿qué hace la célula cuando está demandando energía? O sea, tiene un requerimiento fuerte de energía, pero su capacidad de producir ATP ya se agotó, o sea, está en el límite. Y entonces está acumulando mucho el ADP. Fíjense lo que hace la célula. Las moléculas de ADP las empieza a combinar unas con otras. O sea, un fosfato de esta molécula pasa a esta otra molécula y ¿qué produce? ATP. Ya tengo el ATP, se produce muy rápidamente. Pero claro, el costo de esto es que la que perdió el fosfato deja de ser ADP y ahora se convierte en AMP. Entonces aquí vamos a encontrar el sentido que tiene que el AMP sea un activador de esta reacción. Y si activa esta reacción, activa todo el catabolismo de la glucosa. ¿Sí? Entonces vean cómo es un señalado, ese es un efector alostérico positivo.
el ATP es un efector alostérico negativo. Cuando está el AMP es que hay una demanda energética severa, ¿sí? A grado que está consumiendo o está haciendo que reaccione el ADP consigo mismo para sacar algo de ATP y a consecuencia de eso el coproducto es el AMP. Entonces, ese se convierte en el efector alostérico positivo que hace que aumente el proceso de degradación de la glucosa. O sea, eso beneficia al tejido porque al haber esta influencia hace que eso trabaje más rápidamente, más eficazmente y finalmente, como es una vía encaminada a producir ATP, se va a producir ATP más fácilmente, ¿no? Ok, esto tiene un significado desde el punto de vista de la KM, como había comentado, y de la afinidad entre la enzima y el sustrato. Estas gráficas me lo indican, ¿no? Esas gráficas me están hablando de, es lo mismo si se fijan, concentración de sustrato y la velocidad de la reacción, o sea, la actividad enzimática. Entonces, vamos a tomar tres líneas. Una, la del centro, es la que se lleva a cabo en ausencia de efectores, o sea, la pura enzima, la FFC, solita, ¿no? Ahora, cuando está trabajando solita, me desarrolla una cierta velocidad. Digamos que a esta concentración de sustrato, a esta que estoy marcando aquí, nos dice kmv', me da esta velocidad, que es la mitad de la velocidad máxima. Ok, está trabajando sin efectores. Ahora, si de repente la ensayamos con presencia de ATP, generamos esta línea. Ahí tengo el efector alostérico negativo. ¿Qué pasa a la concentración, a esta concentración? Pues vean la actividad. Cayó de aquí a acá. ¿La está deteniendo? Sí, la está deteniendo. ¿Por qué la está deteniendo? Porque está bajando su afinidad. ¿Sí? Si se fijan, con esta línea, la KM es esta, ¿no? O sea, se fue a la derecha. ¿Qué indica? Pues que la afinidad está muy disminuida. Por eso deja de trabajar. O sea, no es un todo o nada. Como pueden ver, hay una actividad, pero marginal. Ahora, cuando entra el AMP, esta decimos que es la que no tiene ningún efector. Cuando ensayamos esta misma enzima en presencia de AMP, vean cómo cambia la cinética a la línea azul, que me está indicando que a esta misma concentración de sustrato me está dando una velocidad, vean, ya se acerca a la máxima, ¿no? O sea, en presencia del efector positivo aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque está aumentando la afinidad. Vean cómo la KM se va para atrás. O sea, esta es la línea azul, esta es la KM de la enzima trabajada en presencia de la AMP. Entonces la KM está más pequeña, y si está más pequeña, que quiere decir que es más afín por el sustrato, y entonces me da una mayor velocidad. Entonces, esas son expresiones de la regulación a que está sometida este tipo de enzimas, como la fosfofructosinasa 1. Bueno, hay otra forma de regular la actividad enzimática que se llama modificación covalente. Esta modificación covalente la voy a ilustrar con este esquema, explicando primero, claro, lo que es la modificación covalente. Una enzima se regula por modificación covalente cuando, eh, cuando se fosforila. Si la enzima se fosforila, va a cambiar su estatus. Hay enzimas que cuando se fosforilan se activan, y otras como esta que cuando se fosforilan se desactivan. O sea, finalmente poner un grupo fosfato es cambiar la conformación de una proteína. Entonces, esta en particular, que es una enzima que se llama carboxilasa, de hecho el nombre completo es acetilcoenzima carboxilasa, la veremos cuando veamos el tema de la síntesis de grasa. ¿Cuándo se va a formar grasa? Pues cuando tenemos mucho material carbohidrato. Todo el mundo sabe que hasta a veces lo hemos experimentado. Si ingerimos mucho carbohidrato, empezamos a engordar. Y ya sabemos que engordamos por el carbohidrato. Y entonces el hígado es el que hace esta conversión. Y en ese proceso se usa esta enzima. Entonces, fíjense bien, cuando esta enzima puede oscilar en dos estados, ¿no? El fosforilado, que me inactiva la enzima, o el no fosforilado, que me activa o reactiva la enzima. Cuando la enzima no debe de trabajar, ¿por qué no debe trabajar? Porque la persona no está ingiriendo alimento suficiente, no hay sobra, no hay excedente. Entonces, no puede, cuando se tiene poco carbohidrato en la dieta, pues la persona no engorda, obviamente, ¿no? O sea, no se produce grasa.
Y para que no se produzca, este robot tiene que estar fosforilado. Ya cuando veamos el tema en la realidad de un caso clínico, por ejemplo, o de una realidad fisiológica que podamos analizar, veremos cuáles son los señaladores que hacen que esto se fosforile. Pero eso es que se fosforile. Y cuando se fosforila, ¿qué pasa con la enzima? No funciona. Entonces aquí no va a haber ninguna tendencia a que la poca glucosa que haya se convierta en grasa. Pero esa persona a lo mejor finalmente empieza a tener una dieta ya normal. Y a lo mejor hasta abusa y incorpora mucho carbohidrato. Entonces, si hay mucho carbohidrato, el comportamiento normal del hígado es que produzca grasa. Y entonces esta enzima ya debe reactivarse, ¿no? Y entonces pierde el fosfato, como ven aquí, y empieza a trabajar. El que se fosforile o no se fosforile depende de enzimas. Esta es la enzima que va a recibir una cierta señal, que ya veremos en su momento cuál es, para que se fosforile, para que fosforile a la enzima y la deje de esta manera inactiva. Y cuando venga la fase de abundancia, cuando la persona vuelve a ingerir abundante glucosa, entonces este fosfato se tiene que perder y ahí intervendrá otra enzima que se llama proteína fosfatasa, que quita el fosfato, como ven aquí ya no lo tiene, y esta ya es activa. Entonces, fosforilando, desfosforilando, logro desactivar, logro activar. Y hay otras enzimas que funcionan al revés. Cuando se fosforilan, se activan y cuando se desfosforilan, se desactivan. Ya en su momento veremos cuáles son de un tipo y cuáles son de otro. Pero esto es lo que se llama modificación covalente. El poder modular la actividad de una enzima a través de recibir o perder grupos fosfato. Y aquí entro a la inhibición de las enzimas. Esto es muy importante para la cuestión farmacológica, porque aquí va a haber mucha aplicación de inhibidores en terapias para muy diversas patologías, ¿no? Voy a ponerles algunos ejemplos únicamente. Pero primero vemos qué es la inhibición. Hay dos tipos de inhibición que nos interesa destacar, la competitiva y la no competitiva. La competitiva es esta, aquí en el esquema se diagrama muy bien. Tengo una enzima aquí en amarillo que tiene un sustrato, su sustrato, digamos, el normal, ¿no? Y la enzima va a poder reconocer moléculas que se parezcan suficientemente al sustrato, aquí en rojo, más corta, pero pueden ver que tiene una relación, una analogía muy clara con el sustrato, a grado que la enzima se confunde y puede tomar como si fuera el sustrato. No lo es, pero lo reconoce como si fuera sustrato. Entonces, estando esta molécula aquí, el sustrato no puede entrar. Por lo tanto, la enzima está inactiva con relación al sustrato. A veces la molécula que entra, que es el inhibidor competitivo, ahorita les explico si no queda muy claro por qué es competitivo, la molécula que entra como inhibidor competitivo al sitio activo, en ocasiones es transformado por la misma enzima. O sea, genera un cambio. Hay una catálisis de una reacción. Y a veces no. A veces simplemente llega y se traba, ¿no? O sea, se queda aquí atrapado y este ya no va a poder entrar. Pero aunque esté siendo transformado en un producto, mientras esté presente en moléculas de inhibidor aquí, pues no puede entrar la del sustrato y para fines prácticos la enzima está desactivada o inhibida, digamos, ¿no? Entonces, eso es un inhibidor competitivo. ¿Por qué es competitivo? Porque si nos imaginamos una mezcla, vamos a poner la enzima sola y le vamos a agregar una mezcla de sustrato y de inhibidor. Entonces, los dos van a competir por ocupar el sitio activo, porque los dos tienen con qué, tienen capacidad, se parecen tanto que la enzima no discrimina entre uno y el otro y entonces puede captar uno, puede captar el otro. ¿De qué va a depender que entre más preferentemente uno que otro? De la abundancia relativa que haya. Si pongo mucho sustrato y poco inhibidor, probablemente va a entrar más el sustrato, ¿no? Pero si pongo más inhibidor que sustrato, el que va a estar preferentemente va a ser el inhibidor. Entonces, los dos tienen la capacidad de entrar al sitio activo y va a depender de su proporción relativa quién tiene más probabilidad de entrar al sitio activo de la enzima. Ahorita analizamos un poquito de eso. La inhibición no competitiva se refiere, con ese esquema les muestro, ¿no? Otra vez es la misma enzima con su sustrato y ahora lo que vemos es que va a haber una sustancia que no tiene ninguna analogía con el sustrato, es esta,
pero tiene capacidad de unirse con un grupo químico que está en la enzima. Y cuando se genera la unión, me distorsiona, como pueden ver, comparen lo amarillo aquí y acá, distorsiona, o sea, altera la conformación, desnaturaliza en alguna medida a la proteína y entonces el sustrato ya no puede ser transformado, porque para ser transformado tiene que estar así. Esto ya no lo reconoce, entonces no lo transforma. Y entonces, ¿qué está sucediendo con la enzima? La enzima está siendo inactivada, está inhibida. Y aquí no hay competencia posible, ¿no? Porque esta sustancia no tiene nada que ver con el sustrato. O sea, es una cosa muy diferente, no tiene ninguna posibilidad de entrar al sitio activo. Entonces, así se distingue la inhibición competitiva y la no competitiva. A la hora que hacemos un estudio para distinguir si un inhibidor es competitivo o no competitivo, hacemos la cinética enzimática. O sea, este estudio es el mismo que hemos estado viendo. Vean aquí concentración de sustrato y acá la velocidad, ¿no? Entonces, aquí en verde viene el sistema sin inhibidor, o sea, el normal. Tú lo ensayas y pones tus diferentes concentraciones de sustrato en diferentes ensayos, como decíamos, con la misma concentración de enzima, con misma temperatura, mismo pH, y describes esta línea. Ahora, en paralelo, corres otro experimento, en donde vas a poner exactamente lo mismo, pero le vas a agregar a cada tubo de los ensayos que estás preparando, a cada uno de los, si aquí hiciste 10 ensayos para definir esta gráfica, tienes que correr otros 10 en donde a cada tubo, a cada ensayo le agregaste una cierta concentración de esa sustancia que tú piensas que es inhibidor y quieres saber qué tipo de inhibidor es. Entonces, vamos a analizar primero, nos olvidamos de la gráfica en rojo y checamos estas dos, ¿no? No, fíjense bien. Lo que estoy registrando aquí, si quedó claro cómo se hizo el experimento, lo voy a repetir para que no haya duda. Los dos experimentos se hacen en paralelo. Para cada uno, digamos que tengo 10 o 15 tubos, o sea, ensayos diferentes. Todos ellos van a tener la misma temperatura, misma concentración de enzima, mismo pH, misma fuerza iónica, y van a variar en la concentración de sustrato, ¿sí? Y en el caso de la línea en verde, o sea, del experimento control, y en el otro experimento es exactamente igual, pero a cada tubito le agrego una misma concentración del inhibidor. A todos les pongo la misma concentración. Y entonces los corro y veo cómo se porta la enzima desde el punto de vista de su velocidad, lo que ya hemos dicho, ¿no? Y encuentro estas dos gráficas así como las ven. ¿Qué observamos en este comportamiento? Bueno, observo que primero el sistema inhibido, si me voy a concentraciones altas de sustrato, logra tener la misma velocidad máxima que el sistema no inhibido, o sea, aquí en verde. ¿Ok? Ahora, ¿está inhibido? ¿Por qué digo que está inhibido? Porque si tomas cualquier punto, por ejemplo, este punto, ¿no? Donde dice KM aquí, si tomo ese punto de concentración de sustrato, yo veo que en el sistema no inhibido me desarrolla esta velocidad y en el inhibido me desarrolla esta velocidad, claramente por abajo de la otra, ¿no? Entonces, sí está inhibido aquí. O sea, aquí no me está desarrollando la velocidad que me desarrolla el otro sistema. Y yo puedo ir viendo, pues, puedo hacer mediciones en diferentes puntos de las dos líneas y voy a ir viendo que mientras más me voy a la derecha, el grado de inhibición es menor. Aquí, por ejemplo, si tomo este punto de concentración, encuentro que en el sistema no inhibido me da esta velocidad y en el sistema inhibido me da esta velocidad. Ya se acercan mucho, ¿no? Acá eran muy diferentes. Si me voy más atrás, van a ser más diferentes todavía. Pero si tomo un punto aquí, entonces vean, aquí me daría esta velocidad, el sistema en verde. Y la línea azul me daría esta velocidad. Entonces, en la parte baja, digamos, donde hay concentraciones relativamente bajas de sustrato, yo veo el grado de inhibición muy claramente porque pues, las líneas están separadas mucho, ¿no? Aquí. Pero conforme voy a la derecha, veo que se van juntando las líneas. Entonces, si tomo un punto de esta concentración, por ejemplo, ¿qué veo? Pues que las dos velocidades son casi la misma ya, ¿no? Y si tomo estos de acá, pues ya es más todavía. Y si llego aquí, ya se juntaron. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo es lo que estaba comentando hace un rato. Yo he estado ensayando misma concentración de inhibidor en todos los tubos, pero he ido poniendo más y más y más concentración de sustrato. Como los dos pueden competir por el sitio activo,
¿Dónde voy a ver más el efecto competitivo? ¿Dónde voy a ver el efecto inhibidor? Pues cuando no haya tanto sustrato. Cuando ya hay mucho sustrato, pues ya la cantidad que puse de inhibidor, pues ya no, cada vez ejerce menos efecto, porque se va diluyendo con más y más sustrato, pues hay menos probabilidad de que el inhibidor sea captado por la enzima y finalmente ya no pinta, ¿no? Cuando llegamos a este nivel, es que el inhibidor, haz de cuenta como si no estuviera. Sí está, pero hay tanto sustrato pues, que no hay probabilidad de que sea captado por la enzima, ¿no? Entonces, esto es como este experimento me está definiendo la presencia de un inhibidor competitivo. Si queremos caracterizarlo desde el punto de vista de los valores, digamos, típicos de la cinética, decimos, el inhibidor competitivo provoca un aumento de la Km, porque fíjense cómo la Km del sistema no inhibido es esta, ¿no? ¿Se acuerdan qué es Km? La concentración de sustrato que permite que la enzima trabaje a la mitad de la velocidad máxima. La velocidad máxima es esta. Esa es la mitad de la velocidad máxima. Entonces, esta es la Km del sistema en verde, o sea, el que no tiene inhibidor. Pero si hago lo mismo para la otra enzima, para la enzima en presencia de inhibidor, pues veo que la velocidad máxima es la misma, la mitad de la velocidad máxima también es la misma, y entonces me voy hasta la línea en azul y veo la Km, ¿verdad? Se movió de aquí a acá. Entonces, cuando tenemos un sistema de inhibición competitivo, ya sabemos que la Km se va a ir para la derecha, va a aumentar. Y la velocidad máxima se mantiene igual, como pueden ver aquí. Eso es lo que caracteriza un sistema de inhibición competitiva. La misma velocidad máxima y una Km aumentada. Ok, espero que quede claro eso. Y vamos a analizar ahora la línea verde y la roja, vamos a ignorar la azul. Ahora tengo aquí el inhibidor que va a resultar un inhibidor no competitivo. Como puedo ver aquí, la velocidad máxima para nada va a ser la del sistema no inhibido, ¿no? Estamos muy abajo aquí. Esta velocidad máxima está como a la tercera parte del otro sistema. O sea, esto es más o menos un tercio de todo esto. ¿Okay? Ahora la pregunta, ¿por qué? Porque cuando yo pongo inhibidor de este tipo, esta enzima deja de funcionar. Entonces, si yo puse una cierta concentración de moléculas de enzima y le agregué inhibidor suficiente para que se una a un tercio de las moléculas de enzima, ¿qué voy a estar viendo? Pues que la tercera parte de las moléculas de enzima es como si no estuvieran. Sí están ahí, pero están con el inhibidor y no trabajan. Entonces, para fines prácticos, pues no están ahí, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo aquí que tengo un tercio de actividad, pues una velocidad máxima de la tercera parte de la total, ¿qué quiere decir? Que estoy inhibiendo los dos tercios que no veo, ¿no? A ver si me explico. O sea, si yo pusiera, eso va a depender lógicamente de cuánto inhibidor puse, ¿no? O sea, cuando se hacen ensayos, tú no sabes con cuánto se va a inactivar, tienes que hacer ensayos, pero cuando ya encontraste el nivel de acción del inhibidor, puedes hacer esto con toda facilidad. Entonces tú dices, ok, si me resultó esto es porque lo que hice fue, o sea, quitar propiamente de funcionalidad dos tercios de las moléculas de enzima que yo puse. ¿Por qué dos tercios? Pues porque yo veo que de los tres tercios, o sea, del total de enzima que puse y que están trabajando en el sistema no inhibido, aquí están trabajando todo el total, por eso me está dando la velocidad máxima como aquí la vemos. Si ahora me da un tercio de la velocidad máxima, ¿qué quiere decir? Pues que ya no tengo todas las moléculas de enzima que tenía. Bueno, no las tengo funcionales. Si me desarrolla un tercio de la velocidad máxima, es porque tengo un tercio de moléculas activas, o sea que no fueron inhibidas. Si hubiera puesto más inhibidor, ¿qué hubiera pasado? Pues encuentro la línea más para abajo todavía, ¿sí? Quizá aquí, con una inhibición mayor o más bien dicho, la inhibición de un número mayor de moléculas de enzima. O si hubiera puesto menos inhibidor, ¿dónde hubiera encontrado la gráfica? Más arriba, ¿no? O sea, si hubiera puesto inhibidor para desactivar la mitad, pues hubiera encontrado la mitad de la velocidad máxima, aquí más o menos, ¿no? Como velocidad máxima del sistema inhibido. O sea, mientras más se inhiba las enzimas, menos velocidad máxima me va a dar.
O sea, lo dije mal, mientras mayor proporción de moléculas de enzima se inhiban, me va a dar una velocidad máxima menor. ¿Ok? Si pusiera suficiente cantidad de inhibidor, podría ser que no hubiera nada de reacción. O sea, si puse suficiente para inactivar todas las enzimas que puse, o todas las moléculas que puse, pues ¿quién trabaja? Nadie. Entonces, cero actividad, no habría ninguna velocidad. Entonces, así se distinguen los sistemas de inhibición competitiva y no competitiva. ¿Cómo se caracteriza formalmente la no competitiva? Porque, si se fijan, baja la velocidad máxima, como lo hemos estado viendo, pero si hacemos el ensayo bien, gráficamente, vamos a ver que la KM no cambia. O sea, observen, esta es la nueva velocidad, ¿no? Máxima. La mitad de la velocidad máxima es esta. Entonces, si yo mando la trayectoria a que incida con la línea roja, que es la que estamos analizando, veo que cae exactamente en el mismo valor donde cae la línea que viene del sistema no inhibido, ¿no? O sea, no cambia la KM, así es como se caracteriza el sistema de inhibición no competitiva. Se mantiene la misma KM, pero baja la velocidad máxima. En cambio, en la competitiva es la misma velocidad máxima, pero cambia la KM aumenta. Bueno, ahí viene la explicación y voy a poner unos ejemplos ya para terminar. La hipertensión es un problema muy común en el mundo, en nuestro México en particular. La hipertensión se define como un aumento de la presión arterial que normalmente es de 120/80, sobre todo en las personas jóvenes. Eso tiende a cambiar con la edad, pero hay datos oficiales de que hay una enorme presencia de la hipertensión. 20% de la población en los países desarrollados tienen este tipo de afección, ¿no? En general, la hipertensión se considera, bueno, si tiene una causa conocida, es primaria, digamos, ¿no? Perdón, es secundaria a una causa conocida. Cuando no sabemos cuál es la causa, que es una cantidad enorme de casos, decimos que es una hipertensión primaria o esencial. Eso significa, o idiopática también se le llama, no sabemos de dónde viene, pero está ahí. Y el problema con la hipertensión es que es un factor de riesgo muy serio para desarrollar complicaciones como son los accidentes cerebrovasculares, los infartos agudos al miocardio, a grado que la epidemiología nos marca una mortalidad enorme, ¿no? O sea, 1 de cada 8 muertes en todo el mundo, ¿saben por qué? Es por la hipertensión o complicaciones de la hipertensión. Entonces, ese es un tema importante. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos manejando? Ok, vamos a manejar este caso clínico. Hombre de 50 años ingresa con fatiga general, rigidez de hombros, cefalea. Ahí están la estatura, la masa corporal y miden la presión. Obligado, ¿no? Te llega un paciente con cualquier tipo de molestia, rápido tienes que medir temperatura, presión, o sea, datos generales del paciente, ¿no? Hacer la anamnesis y todo. Y encuentras luego esta presión, 196/98, evidentemente muy por arriba de lo normal. Esta es la causa de las manifestaciones que trae el paciente, ¿no? La cefalea es muy característica del paciente hipertenso. Entonces, cuando debuta, por lo menos, ¿no? Ya después vienen otro tipo de cosas que pueden complicar el diagnóstico, pero midiendo la presión con el Bauma, pues desde luego que te das cuenta de luego cómo está, ¿no? Ok, esto ya te da el diagnóstico. El paciente es hipertenso. Y lo que decidió el clínico aquí es prescribir captopril. El captopril es un YECA. YECA es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y a los pocos días se normalizó su presión. ¿Qué está haciendo el YECA? ¿Qué es un YECA? Para entender esto, vamos a comentar con este esquema que ustedes ya deben de conocer, en donde brevemente comento el eje renina-angiotensina-aldosterona. Cuando baja la presión, en un contexto fisiológico por baja de volemia, el riñón, a nivel de lo que se llama el aparato yuxtaglomerular, libera renina a la sangre. La renina en la sangre encuentra a su sustrato, que es el angiotensinógeno. Le quita un cachito, 10 aminoácidos, un decapéptido, se llama angiotensina 1. Y aquí entra la enzima, la ECA. La ECA modifica la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. La reacción consiste en quitarle 2 aminoácidos. Este es un octapéptido. La angiotensina 2 tiene 2 funciones muy importantes que tienen que ver directamente con la regulación de la presión. Uno, la angiotensina 2 es el efector para la secreción de aldosterona.
en la corteza suprarrenal. Sale la aldosterona, se mueve por la sangre, llega a la estructura renal y ahí promueve la retención de sodio. Entra sodio, o sea, se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. ¿Qué va a pasar con la, ¿qué va a pasar con la volemia? En este paciente que está reabsorbiendo sodio y por lo tanto agua en mayor medida, que la volemia tiende a aumentar, ¿verdad? Y en un momento dado, estamos hablando de lo fisiológico, en un momento dado, la volemia es ya lo bastante grande como para que la baja de presión que detonó esto ya no ocurra. O sea, se normaliza la presión. Eso en el paciente, en la persona sana. Ahora, cuando tenemos un paciente que trae una hipertensión, quién sabe de qué origen, como digo, en muchos casos ni siquiera se sabe, pero está la hipertensión. Entonces, el YECA es el inhibidor del captopril que estamos mencionando, inhibe esta enzima. Si inhibe esta enzima, perdón, olvidé decir que la segunda función importante de la angiotensina 2 es que, como lo dice el nombre, tiene un efecto vasoconstrictor potente. O sea, los vasos se cierran en presencia de angiotensina 2, aumentando la presión. En la persona sana, deshidratada, eso beneficia porque aumenta la presión y aumenta la posibilidad de distribuir bien la sangre a los tejidos, que finalmente esa es la función que tiene la sangre, ¿no? Ok, pero ya entrando al tema del captopril, en el paciente hipertenso, que no trae un problema de volemia precisamente, pero trae un problema de hipertensión, lo que vamos a hacer es el inhibidor de la ECA, lo que va a estar haciendo es no convertir A1 en A2. Y como A2 es el responsable de la secreción de aldosterona y a su vez esta de la retención de sodio, del aumento de volemia, ¿qué quiere decir esto? Que en presencia del inhibidor ya no se va a producir la cantidad de aldosterona normal, va a bajar. Y entonces mucho del sodio que está aquí en los túbulos se va a ir a la orina. Y si se va el sodio a la orina, el agua se va a la orina también. ¿Qué va a pasar con la volemia del paciente? Va a disminuir. Si disminuye la volemia, ¿cómo relaciona con la presión? La presión tiende a bajar. Ahora, del mismo modo, al no tener la producción de angiotensina 2 como se tenía antes del YECA, pues entonces este motor que genera vasoconstricción tampoco va a estar. Y entonces los vasos tienen que estar dilatados. ¿Beneficia eso la baja de presión? Claro que beneficia. Entonces, entre los dos componentes, la falta de aldosterona, la falta de vasoconstricción, el paciente va, como dice aquí, a normalizar su presión en unos días, ¿no? O sea, es el tratamiento, digamos, de elección para un paciente que acabó de debutar con la hipertensión. Ok. Ese es un caso, espero que haya quedado claro. Lo que no dije, perdón, lo que no dije es que estos YECA son inhibidores competitivos de la ECA. Son inhibidores competitivos. Entonces aquí vemos una aplicación farmacológica muy ampliamente usada y si vemos el mecanismo, eso encontramos. El YECA es una molécula que se parece tanto a la angiotensina 1, que va a inhibir, o sea, va a ocupar el lugar que normalmente ocupa la angiotensina 1, lo va a ocupar ahora el YECA. Y cuando llega la angiotensina 1, no encuentra su lugar. Entonces no se convierte en angiotensina 2. Claro, tenemos que poner una concentración del YECA suficiente para que compita favorablemente con A1, o sea, porque los dos van a estar compitiendo por ocupar el sitio de la ECA. Entonces yo tengo que hacer que mi dosis sea suficiente para que preferentemente la ECA esté recibiendo al YECA, al inhibidor, y no a la angiotensina 1. ¿Ok? Entonces, eso va a depender, claro, de la masa corporal, de la edad, varios factores, ¿no? Cuando se estudia la farmacología, ahí se ven este tipo de factores. Entonces, ahí está un ejemplo muy claro y muy importante de inhibición competitiva aplicada a un proceso patológico muy importante que es la hipertensión. Entramos a otro, un hombre de 46 años llega a urgencias después de haber consumido alcohol y que resultó ser alcohol adulterado. Eso ya se descubre cuando se ve la patología. Una de las manifestaciones muy importantes del alcohol adulterado, de la intoxicación con alcohol adulterado, que es metanol, de hecho, el metanol es el alcohol que viene en la bebida adulterada. Se pierde la visión, o sea, el paciente empieza a perder la capacidad visual. Y aparte vienen manifestaciones como en este caso, dolor abdominal, lumbalgia, pueden traer vómitos, muchas cosas, ¿no? Porque esto trae una acidosis metabólica.
Ya esta la hemos visto en temas de ácido base, la intoxicación con metanol. Entonces, está la acidosis metabólica y aparece la osmolaridad aumentada también. ¿Se acuerdan que es normalmente de 285, 290? Y este paciente en particular trae 465. O sea, trae una osmolaridad enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque trae el alcohol, entre etanol y metanol, pues trae una osmolaridad enorme. Y cuando ya se ve la naturaleza del caso, se prediagnostica la intoxicación con metanol, pues se cuantifica el metanol y se encuentra que efectivamente trae metanol, 4.93 gramos, imagínense, por litro, ¿no? O sea, este no es un componente fisiológico. Una persona sana no tiene nada de metanol. Entonces, aquí con esto diagnosticas la intoxicación con metanol. Y entonces empieza a haber un tratamiento que ya vimos parcialmente en el tema de ácido base, que puede involucrar uso de bicarbonato, hidratación, por supuesto, etcétera. Pero aquí lo que me interesa destacar es que también el paciente se hemodializa, ¿no? Para sacar más fácilmente los tóxicos. Pero para reducir la conversión, bueno, les explico, ¿no? El metanol se va a metabolizar de esta forma. Metanol pasa a ser formaldehído a través de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Esta está en el hígado principalmente y es la enzima con la cual se metaboliza etanol. Cuando una persona ingiere etanol, esta enzima convierte al etanol en acetaldehído. Pero cuando entra metanol, también lo usa como si fuera su sustrato y lo convierte en formaldehído. O sea, vamos a ver que el etanol y el metanol se metabolizan del mismo modo. El metanol produce formaldehído. Luego, otra enzima que se llama aldehído deshidrogenasa convierte el formaldehído en ácido fórmico. De aquí viene la acidosis. Y también en parte de que el ácido fórmico lesiona mitocondrias y se deriva una acidosis láctica secundaria. Y el ácido fórmico se va a oxidar muy lentamente a CO2, ¿no? O sea, se combustión. Pero ese es un proceso muy lento. O sea que la acidosis dura tremendamente. Si no se muere el paciente, dura mucho la acidosis. O sea, hay que instituir tratamiento urgente para sacar esa acidosis, ¿no? Ahora, el etanol, cuando se ingiere una bebida normal, digamos, el etanol se convierte por la misma enzima en acetaldehído. Y por esta otra enzima, el acetaldehído pasa a ser ácido acético. Y el ácido acético igualmente se va a metabolizar, ya lo veremos en algún momento del metabolismo, se va a metabolizar igualmente, se puede convertir, se oxida a CO2, ¿no? Pero el acético lo hace muy rápidamente comparado con el ácido fórmico. O sea que la ingestión de etanol no va a darnos una acidosis porque no se acumula el ácido acético y el ácido fórmico sí se acumula. Bueno, todo eso es parte del metabolismo del metanol y del etanol, pero lo que me importa destacar realmente es que cuando tienes un paciente intoxicado con metanol, vas a inhibir a la enzima, que es la que está siendo responsable de esta primera transformación. Y antes de eso, déjenme decirles que si el hígado no hiciera esto con el metanol, no nos haría ningún daño el metanol. O sea, el metanol como tal no es tóxico, ¿sí? La toxicidad viene de que se convierte en estos productos, particularmente este, en el ácido fórmico. O sea, si esta enzima no estuviera funcionando, el metanol entraría al cuerpo, circularía sin poderse metabolizar, llegaría a los glomérulos, a los túbulos y a la orina, ¿no? Ok, eso es lo que queremos ahora con el paciente que ya fue diagnosticado con la intoxicación con metanol y hay que desactivar la enzima, porque la enzima es la que está siendo responsable de esta conversión. Si yo evito que esto se convierta, estoy ayudándole al paciente, por supuesto, ¿no? Y entonces aquí se usa una de dos cosas. En nuestro medio, comúnmente, etanol. ¿Por qué el etanol? Porque es el que puede competir con el metanol para ocupar el sitio activo de la enzima. Si yo pongo suficiente etanol, esta enzima se va a mantener ocupada metabolizando el etanol y no está dando oportunidad a que el metanol siga siendo transformado. Esa es una terapia, ¿no? Que se usa muchísimo en ese tipo de pacientes. Existe otra sustancia que se llama fumepisol. O sea, el principio activo es el fomepisol. Este igualmente es una molécula que funciona como inhibidor también competitivo, como el etanol de la misma enzima. Este casi no se usa en nuestro medio, en países tercermundistas, porque es sumamente caro, ¿no? Y entonces, cuando se tiene una condición de este tipo, lo más común es usar el etanol. Entonces, aquí estamos usando esta
inhibición competitiva del alcohol deshidrogenasa. Si yo pongo este componente etanol, hago que la enzima se distraiga usando el etanol, que también podría estar usando metanol, pero si pongo suficiente etanol, pues esta enzima no trabaja con el metanol y mientras tanto se circula, va a los riñones y se pierde por la orina. Eso ayuda desde luego al paciente. Claro, hay que atender la acidosis, hay que hacer hemodiálisis cuando la situación es grave para ayudar a sacar el ácido fórmico, el mismo metanol, pero esta es una terapia convencional que se aplica para el paciente intoxicado con metanol. Espero que quede claro. Bueno, aquí viene la explicación, aquí una imagen de la hemodiálisis que es pertinente para el caso del paciente con la intoxicación con metanol. Y lo del fomepizol, ya lo mencioné también aquí. Ojo con las bebidas adulteradas. Cuando se ingiere, esto afecta particularmente a personas alcohólicas, ¿no? Desde luego. ¿Por qué? Porque una persona, digamos, no alcohólica, pues puede tomar una cantidad determinada, menor de alcohol. Entonces, como dice el dicho, poco veneno no mata, ¿no? Pero cuando es un paciente alcohólico que se despacha una botella o más de una botella y le tocó la mala fortuna de que era una botella adulterada, que traía metanol, este paciente va a sufrir esa intoxicación. Las noticias aparecen, más bien esto aparece como con frecuencia en los noticieros, de que hay personas que se intoxican, hacen fiestas, compran un alcohol que salió malo y hay un montón de gente intoxicada, ¿no? O sea, eso no es nada raro en nuestro medio. Esta es una noticia, pues no tan vieja, 2014, pero eso sigue siendo una realidad hoy en día, ¿no? O sea, para no leerla toda, les digo, de acuerdo con la COFEPRIS y la Profeco, en México se consumen al año más de 18 millones de cajas de bebidas alcohólicas, de las cuales hasta el 45% son bebidas adulteradas. O sea, el comercio o el negocio, digamos, ilegítimo de la bebida adulterada tiene un mercado tremendísimo en México, ¿no? Y no nada más en México. Entonces, ese es el origen de muchos procesos de intoxicación con metanol. Hay mucho alcohol adulterado en el mercado, ¿no? Ok, otro caso. Bueno, ya llevo dos de efectos competitivos, de inhibición competitiva. Aquí vamos a tener un tercero. Dice, un hombre de 55 años estaba fumigando un campo de arroz con un insecticida basado en fluorofosfatos orgánicos. Llega al hospital con un cuadro brusco de cefalea frontal, dolor ocular y disnea. Los síntomas característicos de la exposición a los fluorofosfatos, o sea, la gente que ya ha tenido pacientes intoxicados, pues ya sabe reconocer, en principio, la clínica claro, hay que demostrarlo, ¿no? Tienes que hacer la anamnesis, si descubres que la persona estaba usando los insecticidas y eso, pues ya puedes saber lo que está pasando. Aparece la disnea, aparece las molestias que son propias, digamos, de esta patología y ya estás interpretando y sacando un prediagnóstico, ¿no? Ahora, ya teniendo el diagnóstico, ¿qué se hace? Se le administra atropina. Y después de un tiempo se va recuperando el paciente. Ahora, la pregunta es, ¿qué significado tiene todo esto? El significado que tiene todo esto es que los fluorofosfatos son tóxicos. Y cuando se intoxica una persona, donde se va a ver la intoxicación en esto que se llama la placa neuromuscular. Esto probablemente ya sepan ustedes lo que es, pero por si no, una explicación muy breve. Los músculos, cuando se van a contraer, lo hacen por influencia de un nervio. Un músculo que no está inervado no se contrae. Entonces, aquí está la terminal nerviosa, aquí está el músculo, aquí está la placa neuromuscular, este espacio como la sinapsis entre neuronas, aquí tiene una placa neuromuscular. Amplificado esto, aquí lo tengo, ¿no? La terminal nerviosa tiene presencia de el agente neurotransmisor, digamos, en este caso la acetilcolina. Cuando genera el impulso, el nervio, lo que va a hacer es liberar a través de ese proceso liberador exocitótico, la acetilcolina que aquí está en bolitas rojas, ¿no? Entonces se liberan al espacio, a la placa misma, y del otro lado en el músculo está el receptor para la acetilcolina, que es esta proteína que está aquí. Entonces toca la acetilcolina al receptor y detona una despolarización. O sea, empieza a entrar sodio, 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 ¿no?
Entonces cambia la carga de la membrana o del interior a nivel de la membrana. Eso es lo que se llama la despolarización. Y entonces viene, ese es el inicio de lo que va a ser la contracción muscular. Entonces, si se va a contraer un músculo es porque recibió la señal del nervio. Pero estas señales son súper rápidas, ¿no? O sea, se produce el efecto y desaparece. Si se va a volver a contraer el músculo es porque volvió a mandar el nervio más acetilcolina. ¿Cómo está eso? Sí, porque la acetilcolina que sale a la placa neuromuscular rápidamente se va a inactivar. Aquí hay una enzima también que se llama colinesterasa o, si quieren, acetilcolinesterasa, que lo que hace es degradar la acetilcolina, la descompone en colina y acetato, y entonces ya no funciona. Entonces, la influencia que tuvo esta liberación de acetilcolina sobre el músculo es instantánea, ¿no? Genera el efecto, se degrada y ya. Si no hay más liberación de acetilcolina, esto ya no se contrae. O sea, si se está contrayendo repetidamente un músculo, en una actividad física, por ejemplo, es porque está habiendo liberación una vez, se degrada, otra vez libera, se vuelve a degradar, otra vez se libera, vuelve a degradar. En ese proceso va a haber moléculas que tocan el receptor claro y detonan la entrada de sodio y el efecto consecuente, ¿no? Pero ahora, en el caso de este paciente que tiene la intoxicación, el fosfato esos pesticidas o insecticidas se pega al acetilcolinesterasa. Y entonces, la acetilcolinesterasa no está funcionando ya. Y entonces se liberó acetilcolina y ya no hubo quien la degradara. Y entonces está duro y duro, eh, pegando con el receptor, estimulando la entrada de sodio, la contracción, otra vez y otra vez y otra vez. O sea, esto me da ya un contexto totalmente disfuncional, en donde se está produciendo la contracción de una manera repetitiva, sin que haya un motivo, digamos, ¿no? Ahora, o sea, quiero decir motivo fisiológico, tenemos un efecto pues, patológico, obviamente, ¿no? O sea, aquí el equilibrio se mantiene entre lo que se libera y lo que se desactiva, ¿no? O sea, funcionalmente esto, o fisiológicamente, me da una contracción cuando hay liberación de acetilcolina. En este caso del paciente intoxicado, tengo una repetición con las mismas moléculas de acetilcolina, ¿no? No es que esté mandando más señales acá, sino que las mismas están duro y duro produciendo el efecto. Entonces, cuando hablamos de la clínica del paciente, hablamos de disnea. La disnea viene porque ustedes saben bien que la respiración la gobiernan en los músculos. Hay músculos intercostales, tenemos diafragma, músculo liso que está recibiendo ese tipo de influencia, ¿no? O sea, si se contrae, es porque está recibiendo la señal del nervio, o sea, la acetilcolina. Entonces, esos músculos que están estimulados tan frecuentemente y tan persistentemente terminan debilitándose. Y entonces el paciente entra en disnea porque sus músculos ya no están funcionando para expandir los pulmones y hacer que se contraigan también. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice que se pone atropina? ¿Qué hace la atropina? Ok, la atropina es una molécula que se parece a la acetilcolina. Entonces, cuando tú pones atropina en una concentración apropiada, grande para la concentración de acetilcolina que va a haber aquí, la atropina va a ocupar el sitio del receptor de acetilcolina. O sea, otra vez vemos un efecto de competencia. Si yo pongo, hagan de cuenta, bolitas negras aquí que están en la atropina, entonces si pongo muchas, más que lo que hay de acetilcolina, la probabilidad de que la atropina quede en el receptor va a ser mayor, ¿no? Entonces, se une al receptor y cuando viene la acetilcolina buscando su receptor, ya no lo encuentra. La atropina, desde luego, unida al receptor, no detona la entrada de sodio, que se está inhibiendo, o sea, está inactivando el receptor. Y entonces, este paciente va a tener, esa va a ser el tratamiento, ¿no? Con la atropina, gradualmente, estamos impidiendo que la acetilcolina siga remachando sobre el receptor y produciendo la contracción. Entonces, gradualmente se empieza a normalizar y ya empieza a tener una contracción de músculos respiratorios cada vez más normal hasta que finalmente el efecto desaparece. ¿Ok? Entonces vemos aquí nuevamente como un efecto competitivo. Esto no es una enzima, pues, ¿no? Pero es un tema pertinente porque es una farmacología que nos da un efecto de competencia. Entonces, bueno, queda un tercer ejemplo y me voy para terminar ya los últimos dos. Uno es diltiazem. Este es un fármaco
que funciona como un bloqueador de canales de calcio. En los vasos sanguíneos, ya saben ustedes que tienen la capacidad de tener vasodilatación, vasoconstricción. Entonces, ¿por qué? Porque hay músculo liso también ahí. Entonces, este evento vasoconstrictor en los vasos se estimula por calcio. El calcio estimula contracción en muchos sistemas, uno de ellos este. Y entonces, el, el paciente que tiene un problema, digamos, aquí se habla de angina de pecho, han escuchado quizá eso, angina pectoris, angina nada más o angina de pecho. Eso se refiere a que una coronaria o varias coronarias tienen placas arteriales. Aquí hay un esquema para comentarlo, ¿no? Una arteria sana es esta. Una coronaria que esté con este problema tiene ya placa arterial. Esta es la placa arterial. Algún día vamos a hablar ampliamente de placa arterial. Entonces es un estrechamiento de la luz y cuando la persona empieza a desarrollar algún tipo de actividad física, algún esfuerzo más allá de lo usual, siente dolor. Esa es la angina de pecho, angina pectoris, que se siente porque al tener más esfuerzo el cuerpo necesita más actividad cardíaca. Y como tiene esta limitación, entonces no se oxigena bien el corazón en las zonas afectadas y entonces no puede llevar a cabo las terminales, eso se empieza a acidificar y las terminales nerviosas empiezan a sentir el efecto y es lo que provoca el dolor. Entonces aquí tenemos el origen del problema. ¿Cómo se resuelve o no que se resuelva, cómo se trata? Se trata a través de ese tipo de fármacos, ¿no? Que bloquean los canales de calcio, que son los que están encargados de la contracción, o sea, de la vasoconstricción en este caso, ¿no? Y entonces, al poner el inhibidor del canal de calcio, lo que estamos facilitando es la vasodilatación. O sea, al contravenir la vasoconstricción, los vasos, claro, se van a vasodilatar. Esto beneficia al corazón porque ahora va a poder tener una actividad con menos esfuerzo, ¿sí? Y va a remitir las manifestaciones clínicas de la alteración, van a remitir. Se previene, se previene las fases agudas de isquemia, que de ahí viene el dolor, ahí se produce el ácido láctico. Algún día veremos con más detalle todo esto. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que aquí el diltiazem va a ser un inhibidor, pero este es de tipo no competitivo, para que vean cómo también se aplican inhibidores no competitivos para beneficio de pacientes con algunas patologías. Entonces, este tratamiento pues beneficia al paciente. Claro, estos son problemas crónicos, ¿no? La aterosclerosis, ¿qué es esto? Pues eso necesita su tratamiento aparte, y en su tiempo lo veremos. Hay que ver de bajar en lo posible los niveles de lípidos que están aquí dándome este efecto. Aquí va a haber mucho colesterol, va a haber triglicéridos que están dándome mayor riesgo de que haya esta lesión. En fin, es todo un tema, ¿no? Ya en su tiempo lo veremos. Por lo pronto, que quede consignado como un ejemplo el uso del diltiazem para beneficiar al paciente que tiene esta patología y hacer que sus vasos se mantengan más bien dilatados y que no tengan una alteración o una manifestación crítica, digamos, del problema que existe ahí, ¿no? Bueno, y el último, carbamazepina. Este también es un fármaco que es un bloqueador de canales de sodio. Este funciona como un anticonvulsivante, o sea, es un fármaco antiepiléptico. Ustedes saben la epilepsia, ¿no? En la epilepsia se tiene una alteración en la señalización que produce la contracción muscular. Un paciente que tiene epilepsia sufre estos ataques en donde tiene una expresión, digamos, sistémica de movimiento descontrolado. Eso se genera porque a nivel del cerebro tenemos la falla, no está muy claramente el origen, pero lo cierto es de que se está activando nervios que terminan en músculos y provocan este efecto. ¿Por qué? Porque el sodio está entrando, como lo vimos en una de las imágenes anteriores, en otro tema, el sodio entra, despolariza, y cuando la señal es errónea, cuando está mal esa señal, ahí es donde tenemos un origen no muy claro, pero el paciente que tiene la epilepsia pues está mandando señales de ese tipo, o sea, su sistema nervioso tiene una falla. Entonces manda
la señal y está, repite y repite la señal de que se contraiga, se contraiga y se contraiga. Entonces, eso está, efectivamente produce la contracción, así a este nivel es el ataque epiléptico, ¿no? Entonces, la carbamazepina lo que hace es inhibir esos canales de sodio dependientes de voltaje. Y entonces, al inhibir los canales de sodio, pues está previniendo la repetición del disparo que activa la despolarización y la contracción muscular. O sea, es un fenómeno similar al que acabamos de comentar con el diltiazem. Y esta carbamazepina también es un inhibidor no competitivo. Entonces ya les mostré algunos inhibidores competitivos y unos no competitivos, que aunque no en todos los casos se trata de enzimas, pero son ejemplos muy útiles para entender cómo la competencia o la inhibición de proteínas a través de fármacos que son capaces de inhibirlas, pues benefician al paciente, ¿no? Bueno, con esto termino y podemos sacar estas conclusiones ya para terminar la clase. La cinética enzimática es el estudio de los factores que afectan la actividad enzimática y por lo tanto la velocidad de reacción. La Km es la concentración de sustrato que permite a la enzima actuar a la mitad de la velocidad máxima. A mayor valor de Km, que dijimos, la enzima tiene menor afinidad por el sustrato, por los sustratos, y al contrario, o sea, una Km menor tiene una mayor afinidad. La glucosinasa tiene una Km muy alta y solo funciona cuando la concentración de glucosa es alta, integrándole al proceso de síntesis de glucógeno. La exocinasa del cerebro tiene una Km muy baja e integra la glucosa a su catabolismo oxidativo, a pesar de que existe una baja concentración de glucosa. Muchas enzimas se inhiben cuando el producto de la reacción que cataliza se acumula. Eso es lo que se llama inhibición por producto. Una ruta metabólica es una secuencia de reacciones que transforman una sustancia inicial en un producto final y se regulan a menudo por enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas se encuentran al inicio de las vías metabólicas y regulan su velocidad. Los efectores alostéricos negativos las deprimen y los positivos las activan. Los efectores alostéricos negativos aumentan la Km de la enzima y por lo tanto reducen la afinidad por el sustrato, mientras que los positivos reducen la Km y aumentan la afinidad por el sustrato. La modificación covalente consiste en activar o desactivar enzimas mediante su fosforilación o desfosforilación. En algunos casos la fosforilación activa y en otros casos desactiva a la enzima. La inhibición competitiva de las enzimas la ejercen sustancias tan parecidas a los sustratos que son reconocidas como si fueran los sustratos. La inhibición no competitiva de las enzimas la ejercen sustancias nada parecidas a los sustratos, pero capaces de unirse a grupos químicos de las enzimas, con lo cual éstas se inhiben. El tipo de inhibidor competitivo o no competitivo se puede descubrir en estudios de cinética enzimática en presencia y ausencia del inhibidor. Los YECAs son fármacos antihipertensivos que inhiben competitivamente la ECA. El etanol se puede utilizar en el tratamiento de la intoxicación con metanol, ya que compite con este, impidiendo que se metabolice. La atropina se utiliza como inhibidor competitivo de la acetilcolina en pacientes intoxicados con organofosforados. El diltiazem se utiliza como inhibidor no competitivo de los canales de calcio, con lo cual se produce vasodilatación con acción antihipertensiva. La carbamazepina es un anticonvulsivante que funciona como inhibidor no competitivo de canales de sodio activados por voltaje, que se aplica como antiepiléptico al evitar el disparo repetitivo del potencial de acción propio de dicha patología. Y con eso termino. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima.